Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A mí me está preocupando algo. Vení, Albert. Me está preocupando, Belén, que se sumó un hombre más y esto nos va a complicar porque quedamos dos. 3 contra 2. Me dijeron allá en producción, prepárate para este bloque, no sé. Pero era tanto tiempo que estábamos, los hombres ¿verdad? también. No estaba balanceado. ¿Qué tal, Ramoncillo? Bien, bien, bien. Hablando muy bien. de churros, fíjense, Ramón Torres está con un luquete distinto. Fantástico, está, Claro, se le bueno, ve tonificado, bloqueado. Recuerden la doctora que va a venir ahora. Yo hace 3 meses comencé a hacer un tratamiento con ella y bajé 10 kilos. A la 3 meses. fecha. Sí. Así que cuando venga, escúchenle porque... Tiene mucho que decir. Comencé y fui... ¿Vieron eso que uno pone en la mano, una computadora y que le hace todo un escaneo? Y mi, no sé cómo se llama. Escanearon todo mal, vio, Ramón. Mi edad biológica era 92 años. Madre santa, yo jamás me voy a hacer eso. No, y entonces fui bajando y ahora estoy en 71 por ahí. Bueno, Ya está, tenés que bajar hasta tu Estoy- edad. Claro, con el- tengo que Ramón. bajar por lo menos hasta los 40. Ramón, Sí. estás churro, está todo bien, pero vamos a hablar del punto, del tema. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando caemos en la rutina? Ya no hay apetito sexual, la pareja ya no se desea. Bueno. Se van a la cama y duermen los dos Sí. sin que pase nada. Sí. No Bien, todas las hasta veces que se acá. acuestan va a pasar algo tampoco, ¿verdad? Pero digamos tiene que que pasar sí. en un porcentaje importante. Entiendo el tema, claro, Natalia. Bueno, lo que bien. pasa es que hay muchos motivos por los cuales no tener deseo sexual. Recuerden, uno puede hacer las peleas de todos los días. Si uno pelea todo el tiempo con su pareja, a veces uno cree que eso no afecta. Afecta muchísimo. A la mujer se le hace el amor desde la mañana, con el buen trato. ¿Sí? Desde la mañana, con el buen trato. O sea, que un hombre que... ¿Cómo sería el saludo de buen trato para la mujer? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Y si ¿Cómo estás peleado, amaneciste? pero ¿cómo haces eso? No, ya sé, pero la pelea, Hola, amor. por eso Hola, mi digo... amor, ¿cómo estás? Y se amanece Porque Argelia vos ya pensás, vos que a la noche querés, pues. Buen ¿entendés? punto. Y Y se mañana- amanece Porque Argelia. generalmente las mujeres lo que amanecen en Argelia, nosotros no. Claro, Entonces, ¿cómo La le cara de decía? ella. Hola, mi amor, hola. Bueno, No. pero ahí donde está el hecho que uno conoce el paquete que le tocó. Así que, Paquete. claro, la mujer conoce su paquete y el hombre conoce su paquete. ¿O no? Sí. Claro. Claro, porque es como un regalito que Mira, después va a abrir, ves vos lo que estás tiene. hablando de un auto nuevo de paquete. Y de pronto el auto tiene un ruidito. Decís, bueno, ese ruidito que se le puede arreglar. No, este auto es así porque Viene golpea. así. Pero viene Viene así así de fábrica. Viene así, viene de fábrica. Entonces, si yo tengo una pareja que necesita todavía cambiar. ¿Se acuerdan que un día hablamos, no me acuerdo de cambiar qué? Y yo le dije, para que alguien cambie un mal hábito, tienen que tardar varios años. Bueno, ¿cómo? Yo le voy a aguantar varios años. Bueno, así pasa con el mal carácter. Nosotros tendríamos que soportar a alguien que tiene mal carácter, pero obviamente la idea es que ambos nos vayamos afinando. Suele ser en porcentaje mayor la mujer la que tiene falta de deseo sexual. En una pareja. Estamos La que hablando- le duele la un cabeza, por lo matrimonio. menos sí, Claro, vamos a hablar de ¿no? un matrimonio. Un matrimonio, no sé cuánto tiempo te puede llegar a pasar eso. Pero generalmente, porcentualmente hablando, vos en consultorio, Ramón, ¿es la mujer la que tiene más problemas o es el hombre? La mujer es la que le falta el deseo porque a la mujer se le estimula el deseo. El hombre, recuerden, pequeño examen, nuevamente ya que estamos hablando de examen de inglés. A la noche el hombre produce entre 300 y 1000 nanogramos de testosterona. Quiere decir que se levanta en la mañana y dice, ¡oh, esta es la mía! Ese y es ella, famoso, no voy a decir. Sí. sí. Eso. El sueño alterado. Sí, ¿qué quiere hacer la mujer a las 3 de la mañana normalmente? A las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Tejer. Dormir. ¿Cómo tipo dormir. tejer? ¿Qué? Sí. ¿Por qué dormir? Bueno, No, dormir. no se va a dormir. ¿Y qué pasa con tu pareja, con tu hombre que a las 3 de la mañana se tejer. levanta y dice, firme? Y uno dice, pero, Atención. ¿qué tenés en la cabeza? Testosterona se llama. Ya, pero en esas mismas 8 horas, recuerden, la mujer produjo entre 15 y 75 nanogramos, o sea, poquitito. ¿Cómo entonces se le estimula a la mujer para el sexo? A través del cariño, el abrazo, la conquista, los detalles. Y al hombre no. ¿Y Entonces eso a veces... hay todavía? No, bueno, es cierto. Bueno, pero es No, cierto, pero es en buena. serio, o sea, hay chicas que, bueno, le comienzo decís hay. hola y chao. Al comienzo hay. No, pero eso es... Es que recuerda, así, no, ¿verdad? enamoramiento es una cosa. Ajá. Enamoramiento y pasión es una cosa, pero ¿Tenés eso novia? se termina. Claro. ¿Vivís Viene. con tu novia? No, ¿No? no, ¿Cuánto tiempo novios? 1 año. Está, pero claro. No, por eso, o sea, quiero 3 saber. años, según Ramón Torres, Quiero 3 saber. años dura el enamoramiento. Después de los 3 años, si sigue, es amor. Y cuando hay ¿Y si solamente no? amor. Y si no, chau, che. Sí, Cuando claro, no, lo convivan que por pasa- 3 años, por ahí te voy a volver a llamar. Todas las universidades Creo que vos que no han hecho esta necesitas la investigación... formalita. ¿o no? ¿Eh? Creo que vos necesitas la No, formalita. funcionamos perfecto. Ah, bueno. Las 3 de la mañana yo sigo durmiendo, pero a las 5 por ahí. Ah, ya, Claro, bien. por eso, Muy está bien, muy bien. muy bien. Qué hora, Sí, tío. pero está muy bien, ¿por qué? Porque recuerden,
La pasión y el deseo es distinto. Para el hombre es más fisiológico. ¿Qué quiere decir eso? Un hombre tiene ganas por la testosterona que genera. Si hay peleas, la testosterona no sirve tampoco. Si todos los días me estoy peleando con alguien, al fin y al cabo voy a tener un sexo rápido donde nadie va a disfrutar. Con tal de saciarse. Con tal de saciar sus ganas y se acabó. Y ella dice, Cumplir. ¿y ahora qué pasó? Y ya está durmiendo. Porque no le Ramón, interesa, sí. Nosotros salimos a las calles a preguntarle a la Sí. gente este tema y yo creo que después de la respuesta de la gente podemos profundizar mucho más esto. Ahora, producción, ¿sí o no? Nomás respóndanme. ¿Hay más hombres respondiendo eso? Sí, viste, sabía. Claro. Esto tiene que... Iván se fue, ¿verdad? Sí. Bueno, Es que los esto hombres fue... nunca hablan, ahora vamos a Bueno, escucharles. esto fue lo que respondió la mayoría de la gente acerca de qué pasa cuando no hay apetito sexual. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I No sé. No sabe, entonces ni idea tengo. No, no sé. Ni idea. No. Ni idea. No sé exactamente, pero me imagino. La verdad que no. Uno ya no tiene ganas de estar con la persona. No. no shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Cuando era joven, sí. Pero ahora que tengo edad ya, nadie verá. Jamás. Es decir, siempre tiene deseos Siempre, siempre. Yo personalmente no, yo nací hombre y le digo al 100% que como hombre sí, traje esa misma suerte. ¿Nunca? Siempre tenés deseo sexual. Claro. No, no me pasa. Siempre tiene deseo sexual. Sí. Usted es un toro entonces. Y más o menos. No, ninguna vez. No. Siempre entonces estás con deseoso. Claro, con mi señora. No. Siempre tenés ganas. No me pasó todavía. Si no me atrae, sí. No, por suerte no. Siempre tenés ganas. I do the wig on that. Yeah. I'm sexy. ¿Y qué tiene otro? Estas cosas son cosas de familia. No tiene que ni difundir, no tiene que difundir lo que es uno. Te vas a sentir rechazado, ¿verdad? No sé, no. Ni idea. Y en ese momento, no sé qué le diría porque no me pasó. Me voy a morir. Directamente eso. ¿Y qué le dirías? No sé. Le voy a dejar ahí nomás. Y busco otra. ¿Y qué le decís? Y nos vemos. Nos vemos y después a su casa. Entonces se va a contar la chica y dijo me muero. Y el tipo buscó otra. Ay, Nos así vemos. son. ¿Cuál es el problema? Nos vemos, me gustó. Ramón, Sí. la última pregunta. Por Esa eso, yo creo que es la más importante de las respuesta tres. de hombres y de mujeres, recuerden. Cuando uno dijo me voy a sentir rechazado, me muero, y otro dijo le dejo, ya me busco otra u otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno no tiene deseo, probablemente es porque la relación de pareja se está dañando hace mucho tiempo atrás. No es ahí, no es un día yo llego, todo está bien, y un día dejo de tener deseo. Ya la relación vino con problemas. Por ejemplo, alguien que todo el tiempo busca la pelea o tener la razón. No sé si ustedes conocen una pareja que alguien siempre quiere tener la razón. Nunca quiere perder. aburrido. Acá alguien está silbando y Sí, mirando hacia arriba. conozco. Ese cable de... Ajá, sí. Qué aburrido eso, Ramón. Sí. Da gusto discutir y pelearse ahí, no siempre ganar. Bueno, pero ahí es donde está el tema de la Da gusto a sabiduría. veces darle la... Las chances. fingir que No, el y otro gana. Y bueno, ahí está, ¿viste? A Eso hacemos fingir las que mujeres. gana. Claro, y ahí da usted gusto ya se fingir enoja. que gana. Sí, mi amor. Y sí, pero Ese sí, mi amor, mira con ese esa ya, cara. ese- amor. Bueno, para bueno, sí, terminar sí, te sí, digo sí. que sí. Claro. Pero recuerden que la relación de pareja que puede ser saludable para el tema del sexo es aquella donde yo busco la felicidad del otro. Claro. ¿Ya? ¿Qué le gusta? Ramón. ¿Qué placer necesita sentir? ¿Viste cuando hay amor entre las dos Sí. parejas, verdad? Y vamos a poner el caso de que el hombre le ama a la mujer, pero y viene y le diga, mi amor, tengo un problema, Sí. ya no te deseo. Sí. Pero le dice, si le dice es para solucionar entre los dos y cómo la mujer debería de tomar, porque escuchaste lo que dijo la señora, tiene otra. O sea, Sí. es lo primero Lo que a primero uno le que viene dice a la la mente. mujer. Claro, claro. ¿Cómo manejamos eso? Bueno, Ramón? hay dos formas de entender. Si alguien dice ya no te deseo, puede ser porque tiene algún problema. Puede ser orgánico, Claro. ¿ya? Orgánico, puede ser emocional
todos los problemas me generan que yo no quiero estar contigo porque realmente, o lo otro dejo de amar. Recuerden, el amor tiene los 3 componentes básicos. Yo te amo y me duele lo que a vos te duele, me alegra lo que a vos te alegra. Yo te amo y soy tu amigo, soy tu cómplice, soy tu compinche. Y podemos hablar de todo sin enojarnos porque yo te amo así como sos. Y el deseo sexual. Yo te amo y quiero, realmente te deseo. Entonces, cuando algo de esas cosas faltan, en la relación de amor se comienza a torcer y uno de los dos, o a veces los dos, se resignan a un amor sin amor. Entonces el deseo sexual es muy importante, pero el deseo sexual se pierde cuando uno de los dos maltrata al otro, por ejemplo. Todo el tiempo se burla de su pareja. Hay gente que todo el tiempo, sí, no sabe. ¿Qué es cierto con eso? Que supuestamente hay peleas en la relación y se soluciona en la cama. No. ¿Es famoso eso? Jamás. No, se soluciona en la cama. No. En la cama no. Por lo que pasa es que en la cama lo que se tapa rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? Para el hombre es muy fácil, porque el hombre suelta. La mujer retiene. Dice, la otra vez, hace 3 años atrás, cuando vos viniste me dijiste tal y tal cosa. ¡Ah! La mujer tiene la habilidad para retener y recordar todo. Cuando hacía una semana que fuimos novios, vos habías Sí, nunca lo dijiste. Nunca te acordaste de algo que pasó hace 2 años atrás y qué te dijo con las palabras que te dijo. Vos sabés que yo aprendí, y esto le voy a contar algo a la señora, aprendí a no tirar ese tipo de... excelente. Si aprendiste que antes tirabas. Me hicieron una vez y yo... Me sentí tan mal y dije, nunca más. Es doloroso. Porque claro, porque lo que disculpaste o lo que perdonaste o lo que fuese ya pasó. Bueno, pero a veces no te... ¿Quién nos enseñó esa sabiduría? Entonces uno dice, ¿te acordás cuando me hiciste, sabes? Entonces uno llega y todo el tiempo está con la pelea de que y la otra vez cuando... Entonces... Podríamos decir que eso es un amor tóxico. Es un amor tóxico, claro. Hay solución. Hay solución mañana. Contame lo que se viene, Ramoncillo, porque queremos que la gente vaya y esté presente cuándo, dónde. Y nosotros estos 4 vamos a estar regalando a través del Facebook. ¿Y qué tiene que hacer la gente en el Facebook? ¿Tiene que anotarse? Nombre, apellido, 3 últimos y ya pueden llevarse una de estas 4 entradas que nosotros estamos regalando para... Dame una pincelada de qué vamos a hacer. Te digo algo que me estaba comentando Ramón. 350 entradas ya vendidas. Así que hay que apurarse para comprar las entradas. Claro, y hay lo importante. Va a ser una charla muy particular porque vamos a hacer sketch de la vida real. Van a haber 2 actores que van a estar en consulta conmigo. Bien gráfico va a ser. El público atrás. Y ellos van a... Así como pasa en el consultorio, la vida real. Y después yo voy mostrando... ¿qué es lo que pasó y qué podría pasar si uno de los dos es sabio o a veces los dos? Recuerden, un amor tóxico es donde yo espero que la otra persona cambie. Yo exijo que la otra persona cambie. Un amor saludable es cuando yo cambio y le doy al otro también la oportunidad de cambiar. Claro. ¿Ya? Pero como nadie nos enseñó, en el amor es sencillo, nadie nos enseñó a amar. Entonces, yo siempre le digo, muéstrame el dedito. El dedito. ¿Ya? Y a ver, muéstrame el dedito. ¿Y qué hacemos normalmente cuando tenemos un problema de pareja? Yo pensé. ¿Qué hacemos con él? No, por lo general, ¿qué hacemos? Pero yo mientras acuso con 1, 3 me acusan. ¡Ay, qué poética! Bueno, Sí. pero fíjense que normalmente eso pasa en el amor tóxico. Ella le culpa a él le culpa a ella, pero ninguno dice, ¿sabes qué? Yo me estoy equivocando, yo estoy fallando en esto, en realidad te estoy contestando mal. Se llama egoísmo también a eso. Recuerda, lo contrario del amor no es el odio, sino el egoísmo. Claro. ¿Ya? Porque la persona que ama le quiere hacer feliz al otro. La persona egoísta quiere ser feliz en sus términos. Entonces mañana... ¿En dónde a todo esto? Va a ser en el centro... Paraguayo-japonés. Yo pregunto y a las 20 horas. Sí, pues, el centro paraguayo-japonés va a ser mañana, 29 de abril, 20 horas. 20 horas. Así 20 que horas. va a ser una charla muy divertida. Va a estar la doctora Silvia González, que es una especialista en todo esto que me está pasando. Yo bajé 10 kilos en 3 meses. Y ella nos va a dar todos los tips de cómo mejorar la salud. Va a ser para no perderse. Vamos a estar ahí entonces compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Les espero.